Pues buen miércoles tengan todos. Pues vamos a comenzar nuestro servicio en línea del día de hoy. Pues simplemente animarte a que pues busques por internet las predicaciones, que alabes con nosotros juntos. También recordarte que estamos para servirte en tus necesidades. Si necesitas algún tipo de apoyo, pues por favor háblanos, queremos escucharte, queremos conocer tus peticiones de oración. Y pues sin más vamos a comenzar este servicio alabando y cantando al Señor como cada servicio lo hacemos. Y antes pues vamos a orar para poner todo esto en manos de Dios. Y pues Dios, gracias Señor por los recursos, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por lo que nos permites vivir hoy, Señor, porque a ti nada se te escapa, Señor, tú tienes todo bajo control, Señor, y seguimos esperando, Señor, y seguimos haciendo uso de esto, Dios, hasta que tú digas, Señor, otra cosa. Y estamos contentos, Señor, estamos alegres, Dios, y pues en esta tarde queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, queremos darte gloria, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Aún no estando mis hermanos aquí presentes, todo esto, Señor, se trata de ti, Señor, y gracias, Señor, porque esto nos ayuda a eso, Señor, a enfocarnos en ti, a verte a ti, a ver eso, Señor, que todo lo que hacemos es por ti y para ti. Entonces, Señor, pues alabamos tu santo nombre, Señor, y pues te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Libre en Él, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, Él es más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar, vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás. A ti sea la gloria, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
que suficiente. Todo para mí, Jesús, y todo es Jesús, y todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí, decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, Señor, y te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a cada miembro de este edificio, Señor, que llamas tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Señor, hoy, Señor, te necesitamos mucho, Padre, así que visítanos, Señor, ven. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir. Tu presencia he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es la que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir. Tu presencia he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es la que anhelamos y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos,
déjanos ver el mover de tu presencia y experimentar tu bondad y tu grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia y experimentar tu bondad y tu grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia y experimentar tu bondad y tu grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia y experimentar tu bondad y tu grandeza. Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es la que anhelamos y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final.
10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, Señor, por lo bueno, Señor, y amoroso que eres con nosotros, Señor. Cómo no alabarte, Señor, cómo no cantarte si tú das mucho, Señor, y diste mucho, Señor, por nosotros. Así que, pues a ti sea honra, Señor, y gloria y siempre. Amén. Pues bueno, buenas tardes, noches. Vamos a comenzar este mensaje del día de hoy. Vamos a comenzar a ver la palabra y pues sin recordarles, ¿no? que pues estamos teniendo estos servicios en línea que espero no sea el único que extraña a los demás. Pues aquí se siente muy solo sin ustedes. Aquí nos hace falta saludarnos, nos hace falta vernos y pues nada más hay que ser pacientes en lo que se nos permite nuevamente reunirnos. Y yo creo que cuando ya sea el tiempo de reunirnos, creo que tenemos que celebrar, ¿no? Creo que vamos a tener que hacer un convivio o algo para todos, pues pasar un rato juntos para platicar qué hemos hecho durante todo este tiempo, qué ha hecho Dios en tu casa, con tu familia. Y pues bueno, mientras ese momento llega, pues seguiremos estudiando la palabra así, ¿no? Cada quien en su casa, escuchando predicaciones, leyendo tu Biblia, orando. Y pues hoy vamos a ver, acompáñame con tu Biblia a Juan capítulo 16. Hoy estaremos viendo del versículo 1 al 15 y pues como título es tal cual la obra del Espíritu Santo. Creo que dos cosas, ¿no? La primera es que necesitamos el Espíritu Santo, su guianza en estos días. Necesitamos relacionarnos con esa persona, con nuestro Dios. Y también pues estamos o sabemos que estamos en semana de Pascua o en Semana Santa. Entonces el día de hoy estaremos viendo una de esas enseñanzas que Jesús dio en esa última semana. Una de esas enseñanzas que le dio a sus discípulos, a los 12, antes de ir a la cruz. Y desde el capítulo 13 el Señor Jesús ha estado discipulando a los 12. Y desde el capítulo 13 vemos cómo es que les enseña acerca del servicio. Que está Jesús lavando los pies de los discípulos. Anuncia la traición de Judas. Anuncia la negación de Pedro. Nos habla sobre el cielo, ¿no? Sobre esta morada celestial, el cual Él ha ido a preparar para aquel que le sigue, para aquel que cree en Él. Él ahí dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos habla acerca de esta promesa del Espíritu Santo. Les dice a los discípulos: yo me voy, pero les dejaré al Consolador. Y hoy veremos esa obra. También les habla acerca de esta parábola de la vid.
donde nos dice que lejos de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces el Señor Jesús nos recomienda tener una comunión continua con Él. Y hoy es un buen tiempo para tener esa comunión con Dios. Hoy necesitamos esa comunión con Dios. Necesitamos ser hombres que den fruto. También nos habla, ¿no?, acerca de cómo el mundo nos iba a odiar. Cómo el mundo no nos quiere, nos rechaza. Y es eso porque a Él lo rechazaron. A Él no lo querían. Entonces el Señor dice, no esperen menos. No esperen menos que eso, sino un mundo que constantemente los esté rechazado. Pero no solamente eso, nos dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y así termina el discipulado. Y cuando termina de enseñar todas estas cosas, el Señor Jesús ora por sus discípulos en capítulo 17 y ora por nosotros, por los que habrían de creer en Jesús. Y entonces vemos todo esto. Y si tú tienes tiempo, que creo lo tienes, lee todo este discipulado desde capítulo 13 hasta donde termina Jesús orando por sus discípulos. Pero hoy veremos eso, la obra del Espíritu Santo. Veremos 15 versículos, capítulo 16, 1 al 15. Y antes de comenzar, pues vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios, amén. Pues Dios bueno y Padre bueno, pues así tal cual, Señor. Necesitamos tu Espíritu, Señor. Hoy necesito tu Espíritu Santo para que dirija esta enseñanza en casa, Señor. Mis hermanos necesitan tu Espíritu para vivir día con día, Señor, y para que tú nos enseñes hoy, Señor. Te anhelo, Señor, que tu Espíritu se derrame en nuestras vidas, Dios. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en medio, Señor, de nosotros, Padre. Y entonces, Señor, pues aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte, dispuestos a ser guiados por ti, Señor. Te has revelado a nuestras vidas, Señor, y pues queremos, Señor, escucharte. Entonces, háblanos hoy, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y versículo 1 dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya os lo había dicho. Y como leímos o como comenté hace rato, pues Jesús está enseñando, Jesús le está hablando a sus discípulos, y lo último que les dice es eso, que el mundo los va a aborrecer, que el mundo, por cuanto no acepta a Jesús, pues tampoco nos va a aceptar a nosotros. Entonces dice Jesús, le estoy hablando estas cosas para que no tengan tropiezo. Y la palabra aquí tropiezo es pues para que no nos agarre desprevenidos. Y si notas, pues la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos eso, ¿no? Cómo es que sus discípulos fueron despreciados, cómo es que algunos murieron a causa del Evangelio. Tenemos el ejemplo de Esteban, se convierte, empieza a predicar, y sabemos cómo termina la vida de Esteban, ¿no? Termina siendo apedreado y le dan muerte, ¿no? Y el Señor les dice eso, ¿no? Acuérdense de estas palabras para que cuando pase todo eso, pues no los agarre desprevenidos, no los agarre distraídos, ¿no? El Señor les está diciendo que van a venir cosas duras a nuestras vidas. Y es verdad, creo que como cristianos, como hijos de Dios, pues nos tenemos que enfrentar a un mundo que es contrario a las creencias de Jesús, a las creencias de Cristo. Y a lo mejor nosotros no sufrimos persecución, a lo mejor nosotros pues estamos tranquilos en casa, pero de alguna manera pues no somos bien vistos, de alguna manera no somos bien recibidos. Más yo creo que aquí Guanajuato, donde estamos, pues es una ciudad pues muy católica, y donde eso pues predomina, y cuando tú dices pues soy cristiano, como que te ven así como que ¿y por qué no?
te ves diferente, ¿no? Hay rechazos. Entonces el Señor dice, no tengan tropiezo, no vayan a tropezar, las cosas así van a suceder para ustedes por cuanto pues sucedieron para mí. Y es la verdad, ¿no? Vemos a Jesús yendo a la cruz del Calvario, siendo despreciado por su pueblo. Los profetas habían hablado de él y no lo quisieron escuchar, y entonces para ellos fue mejor matarle. Y nosotros tenemos que estar listos, ¿no? para esto, porque qué tal que llegue el día en que pues, realmente tengamos que ser perseguidos, y entonces empecemos a cuestionar y a decirle a Dios, ¿y ahora por qué esto? Y aquí el Señor nos dice, pues ya se los había dicho. Ya se los había dicho. Y en versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y entonces las personas iban a empezar a expulsar a los cristianos de las sinagogas, y sabemos que las sinagogas pues era el lugar donde se leía la palabra, donde se escuchaba a los maestros leer la palabra. Vemos a Jesús una vez abrir el rollo en Isaías, ¿no? Y entonces era este lugar donde la palabra era escuchada e iban a ser expulsados. Y yo digo que no porque me vean en la calle van a decir, ese es cristiano. Creo que, aunque hay personas que se les dice desde que te viera diferente, pero creo que la mayoría de nosotros, pues necesitas conocer a las personas para saber qué creen, qué piensan, escucharlos hablar. Y entonces estos hombres llegaban a las sinagogas y yo creo anunciaban a Jesús. Y por cuanto anunciaban a Jesús, pues los expulsaban. No era nada más porque, mira, parece cristiano, córrelo. Algo decían, algo hacían, o a lo mejor tal vez por fuera ya los habían visto, ya identificaban quién era Juan, quién era Pedro, quién era Esteban. Y cuando entraban a la sinagoga, los expulsaban. Entonces era algo que ellos hacían, no era nada más pues tener cara de cristianos, sino profesaban el cristianismo, actuaban como cristianos, y por tanto los iban a expulsar. Y dice, y no solo te van a expulsar, tal vez te maten. Y dices, híjole, ¿eso es seguir a Jesús? Qué difícil, ¿no? Que el Señor te esté diciendo, bueno, me vas a servir, vas a ser mi siervo, espera hasta la muerte. Espera que por mi causa lleguen y te maten. Y no solo eso, y dice, y te matarán porque no me conocen ni a mí ni al Padre. Porque no saben quién soy yo, no saben quién es el Padre. Y vemos esto, ¿no? Que pensaban que servían a Dios, pero no lo hacían. Pensaban que eran siervos de Dios, pero no lo eran. Y aquí hay una evidencia muy grande de que no son siervos de Dios, que están buscando su propia gloria. Y es la falta de amor por las personas. Dice su palabra que el mundo conocerá a los hijos de Dios por el amor que lleven a los demás. Y Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ves que no hay evidencias de amor. Y ves que no hay evidencia de Dios ahí, no hay evidencia del Padre. Y me gusta porque dice, no conocen ni al Padre ni a mí. O sea, el Señor Jesús está diciendo, somos uno y no nos conocen. Y la Biblia nos da un ejemplo de eso. En Hechos capítulo 7, me parece, capítulo 9, vemos la conversión de Pablo. Pablo va y pide carta a los fariseos para ir a las sinagogas en Damasco, buscar cristianos y matarlos. Y él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y vemos eso, ¿no? Cómo es que va camino a Damasco, el Señor se le atraviesa, ¿no? El Señor se pone en su camino y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y vemos
una conversión de Pablo al final. Vemos que Pablo cambia de ser esa persona que ahora quiere matar gente, que quería matar gente, de repente empieza a predicar el evangelio. Y al final dice ahí, o en esa parte de ese relato, dice que llega a Damasco y llega con su carta y su carta la tira, y en vez de empezar a matar cristianos, él empieza ahora a hablar de Cristo. Y vemos cómo lo transforma el Señor Jesús, cómo escucha el evangelio, cree en él, y ahora él está anunciando el evangelio, y de repente ya hay quien los quieren matar ahora a él. Justo como el Señor nos acaba de decir, te van a perseguir, te van a odiar y tal vez te quieran matar, o tal vez hasta te maten. Y vemos también eso en la vida de Pablo, que Pablo muere pues decapitado, ¿no? Y entonces vemos esto, ¿no? Que hay hombres que creen que están sirviendo a Dios, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no conocen ni al Padre y a mí. Y en ese momento Pablo conoce al Padre, Pablo conoce a Jesús, y la palabra nos enseña: quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y ahí está conociendo a Dios. Y ahora cambia, ¿no? Hay una transformación en su vida. Y dice más: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya los había dicho. Y el Señor Jesús les dice: va a llegar un momento y acuérdense de mis palabras. Acuérdense de lo que ya les dije. ¿Y qué produce esto en nuestra vida? Pues creo que debe de producir confianza, a pesar de lo duro que es, ¿no? Debe de producir confianza porque el Señor nos está diciendo que eso va a pasar, pero que no tengamos miedo. Que nos acordemos que así como Él sufrió, pues tal vez nosotros tengamos que pasar por lo mismo. Y creo que las palabras que el Señor dice pues son buenas, porque también ahí al final en el versículo 33 les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces pues estamos de paso. Entonces podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios ya tiene la victoria sobre el mundo, que nos quiere maltratar, sí, pero victoriosos, ¿no? Triunfantes en Cristo, porque Jesús venció al mundo en la cruz del Calvario. Y entonces podemos estar tranquilos, podemos estar confiados y podemos acordarnos de las palabras de Jesús. Y después dice: esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y pues era obvio, ¿no? Pues Jesús estaba ahí con ellos, no necesitaban saber estas cosas, aún lo veían, ¿no? Cómo es que muchos empezaban a alejarse de Jesús, a despreciar a Jesús. Vemos a Jesús huir varias veces de los fariseos por cuanto querían matarle. Pero el Señor les dice: pero estén en paz, yo ya los vencí. Y versículos 5 y 6 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y vemos eso, ¿no? Que los discípulos pues se empiezan a preocupar. Dicen: ¿cómo que esto? ¿Cómo es esto que ya te vas? ¿Cómo es esto del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto que a nosotros también nos van a tratar de maltratar, ¿no? Y se empiezan dice ahí que su corazón se llena de tristeza. O sea, todos ellos estaban muy tristes por lo que el Señor está diciendo. Y vemos también que están pues preocupados por ellos mismos, ¿no? Nadie dice: bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué contigo? ¿No? Todos, y nosotros aquí todos tristes, Señor. ¿Y tú qué? Y nadie pregunta: ¿y tú qué onda, Señor? Pero se les había olvidado algo. Se les había olvidado que el Señor Jesús, ahí en capítulo 14, del versículo 15 en delante, les habla de una promesa. Les habla y les dice que Él se tiene que ir, pero que va a dejar el Consolador, que va a dejar al Espíritu Santo ahí. Y sin duda los discípulos no iban a estar abandonados,
no se iban a quedar solos. Estas pruebas que vendrían a su vida no las iban a pasar solos. Jesús les había prometido a sus discípulos que vendría uno igual a Él, de la misma sustancia, que estaría con ellos, el Consolador, el Paracletos. Dios iba a estar en ellos y con ellos. Y ahí vemos, ¿no? Juan 14, 15 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y entonces Jesús ya no iba a estar nada más 3 años con ellos. Su Espíritu Santo iba a estar con ellos siempre. Y su Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Es algo eterno. El Señor promete estar con nosotros todos los días. Y cambia las cosas. Y ellos no se acuerdan de estas palabras. Ellos ven tragedia, ven pues cosas que tal vez no entienden y se entristecen. Y nosotros muchas veces no entendemos eso, que Jesús está con nosotros todos los días por medio de su Espíritu Santo. Jesús o su Espíritu Santo está con nosotros desde el momento en que decidimos creerle. Y es padre, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos ver a Jesús. Yo quisiera, ¿no? Haber estado en esta época. Quisiera haber visto a Jesús, escuchar una de sus predicaciones, hubiera sido bien padre. Pero el Señor dice, yo estoy con ustedes. Y ese mismo Dios que abrió el mar, el mismo Jesús que fue a la cruz del Calvario, es el mismo Dios que está en nosotros todos los días. Difícil de explicar, difícil de entenderlo, pero ahí está. Él lo prometió. Y versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Y el Señor pues no les va a mentir. Y dice, os conviene que yo me vaya. Y pienso eso, ¿no? ¿Cómo me va a convenir que te vayas, Señor? He estado 3 años contigo. He visto lo que has hecho. He visto cómo calmaste el mar. He visto cómo sanaste enfermos. He visto cómo enseñabas. Cómo nadie podía contigo. ¿Cómo me va a convenir que te vayas, Dios? ¿Cómo me va a convenir eso, no? Y es verdad, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo les iba a convenir no estar contigo? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, si yo no me voy nunca, el Consolador no va a venir a ustedes y no van a saber lo que hay para ustedes. Mas si me fuere, lo enviaré. Entonces el Señor les digo, pues me tengo que ir para que el Consolador venga. Y ahora esto es bien difícil, ¿no? Yo creo para ellos que estuvieron con Jesús. Imagínate, en unas horas, en unos días, en un corto tiempo, van a ver al Señor Jesús en una cruz, muriendo. Y lo ves morir y dices, Señor, ¿cómo me conviene eso? ¿Cómo me conviene eso? Y no solamente eso, después lo van a ver resucitado y dicen, ah, caray, pues sí es cierto, resucitó. Y aquí está con nosotros nuevamente, pero el Señor se vuelve a ir y vuelven a decir, ay, ¿cómo nos conviene eso? ¿Cómo nos conviene eso? Y vieron a Jesús durante 40 días resucitados y los manda al monte a esperar. Dice, esperen no muchos días, allí en Hechos. Y se van obedientes a esperar a Jesús. Pero imagina el tiempo de espera. Dijo el Señor Jesús que me convenía. Ok, voy a esperar. Primer día y no llega. Segundo día y no llega. Tercer día y tal vez no ha llegado. Y así, varios días, ¿no? No muchos días, dice la palabra. Pero esperaron. Aguantaron. Le creyeron a Jesús, habían visto que lo que Él venía diciendo se cumplía y decidieron creerle. Así que tú decides creerle. Su palabra es verdad. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que por cuanto esperaron, dice su palabra que el Espíritu Santo en Hechos 2
vino como viento recio y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora están llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Empiezan a hablar, dice, diferentes idiomas. Algunos lo voy a leer para no echar mentiras, dice, cada uno en nuestra lengua que hemos nacido. Hechos 2:8, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y de repente reciben esto, empiezan a hablar estos idiomas, empiezan a predicar el evangelio. Y yo creo que en ese momento ellos se dan cuenta de esto, que Jesús sí estaba con ellos. No pudieron decir, achis, ¿y dónde está Jesús? En ese momento ellos se dan cuenta que era verdad lo que Jesús les había dicho, que iba a enviar el Consolador para que estuviera con ellos. Porque de qué otra forma ellos pudieron haber hecho esto si no era con Jesús en sus vidas, si no era con el Consolador en ellos. No hubieran podido. Y entonces esperan y el Espíritu Santo viene a ellos, empiezan a hablar todo esto. Y no solamente eso, ¿no? Vemos todo el libro de Hechos, cómo es movida la iglesia por el Espíritu Santo. Y entienden, ¿no? Esto es lo que el Señor Jesús decía que nos convenía. Porque ya no lo estamos viendo, ya no estamos viendo qué Él está haciendo. Ahora nos ha permitido hacerlo a nosotros. Y empiezan a sanar enfermos. Y empiezan a predicar el Evangelio. Y qué padre no tener eso. Qué padre querer eso en tu vida. Que el Espíritu Santo empiece a obrar en ti. Esa promesa que el Señor Jesús les había dado en capítulo 14, esa promesa de las cuales dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, se cumple. Y empiezan a ver que sí era mejor. Y empiezan a pesar de que ellos estuvieron con Él, ahora dicen, sí, el Señor tenía razón. El Señor tenía razón. Dejan de sentirse solos, dejan de sentirse huérfanos y ahora sienten que el Padre nuevamente está con ellos. Y dice, mas si me fuere, lo enviaré. Entonces nos convenía por muchas razones que el Señor fuera a la cruz. Primera, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Y después porque no nos iba a dejar solos, porque Él iba a estar con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. Y empieza a hablar en versículo 8 de la obra del Espíritu Santo y les va a explicar cómo es que hace una labor de redención. Y dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y vemos que esta es la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre. Convence al mundo de estas tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué es esto, no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí que Jesús, qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, hace una labor de convencimiento. Y ahí nos detenemos para ver que el que hace todo es Jesús. Que nosotros simplemente somos instrumentos, pero el que hace la obra es Dios, es su Espíritu Santo. Yo no hago más que decir Dios te ama, cree en Él. Y el que hace todo lo demás es su Espíritu Santo, que está en medio de este mundo, que está ahí convenciendo al no creyente primero de pecado por cuanto no creen en mí.
Y hace esto, ¿no? El Espíritu le hace ver al no creyente, me hizo ver a mí que era pecador, que necesitaba un Salvador, que me estaba muriendo en mis delitos y pecados, que tenía una deuda de la cual no podía pagar. Era pecador. Y muchas veces ni nos damos cuenta. O decimos, está bien. Pero el Espíritu Santo nos convence de eso. Y si te fijas, dice ahí que nos convence de pecado por cuanto no creen en Jesús. Y no nos está convenciendo el Espíritu Santo de que era un mentiroso. No nos está convenciendo de que era un ladrón, de que era un asesino tal vez. Me está convenciendo de que necesito a Jesús en mi vida. Y ese es el pecado, ¿no? No tener a Cristo. Es difícil, ¿no? Tal vez tú digas, pues yo soy un alcohólico y peco y golpeo a mi esposa y robo y hago muchas cosas por cuanto estoy en ese estado, pero ya no tomo, ya no hago más esas cosas. Pues sabes, pues simplemente te rehabilitaste, pero tu pecado ahí sigue. Y entonces el Espíritu Santo lo que nos hace es reconocer que le necesitamos a Él. Y puedes hacer muchas cosas y el Señor te perdona. Pero cuando uno decide darle la espalda a Dios, a Jesús, ya no hay más que hacer por ti. Ya no hay más que hacer por ti. El Señor ya lo hizo todo. Y el Señor te está diciendo, cree en mí. Cree en mí, que en mí hay salvación. Y lo segundo vemos es que esta es una labor que el Espíritu Santo hace. Yo no puedo hacer que una persona se arrepienta. ¿No te ha pasado que de repente intentas convencer a una persona de que necesita a Cristo? Y puedes pasar años diciéndole a esa persona, tratando de convencerla de que es pecadora. Y no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio y decirle a las personas que hay alguien que pagó su deuda, que hay alguien que quiere reconciliarlo con el Padre, y ese es Jesús muriendo en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Y entonces cuando tú llevas el Evangelio, el Espíritu Santo hace el resto. Y parece increíble, ¿no? Porque así son los avivamientos. En Hechos 2 lo vemos. Cómo es que Pedro empieza a predicar este Evangelio y de repente muchos se convierten. ¿Y qué hizo Pedro? No estuvo insistiendo, simplemente les compartió la palabra, les compartió el Evangelio y el Espíritu Santo hizo el resto. Entonces, pues empecemos a compartir el Evangelio y dejemos que su Espíritu haga el resto. A ti, creyente, ¿quién te convenció? Fue su Espíritu Santo, que estuvo diciéndote, necesitas a Cristo. Y después dicen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y esto es que el justo iba al Padre. El justo no necesitaba de un mediador. El justo no necesitaba del sacrificio de alguien más. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña que realmente Jesús era el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha. Me hace entender el Espíritu Santo que en Él no había pecado y que por nosotros se hizo pecado para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso me hace entender. El Espíritu Santo me convence que Él no necesita ser salvado, que Él es el Salvador. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces el Espíritu Santo me dice, velo, ve al justo, ve al que te justifica.
Él no necesitó Salvador. Él vino a dar su vida por ti para que ahora tú tengas fe en Él y seas justificado delante de los ojos de Dios. Y esto es increíble también, porque cuando uno llega delante de la presencia de Dios, llega con su acta, esa que el Señor Jesús clavó en la cruz, y le dices, aquí están mis pecados, pero ¿ya viste quién la firmó? ¿Ya viste quién la pagó? Jesús, el justo. Creí en Él, creí que Él era el Cordero de Dios, y entonces te justifica. Y entonces el Señor ya no te ve a ti, ve a Cristo y su sacrificio. Y ahora crees en Jesús por medio del Espíritu Santo, y ahora sabes que en Él hay justicia por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el Espíritu Santo nos convence de que verdaderamente Él triunfó ante la muerte y ante Satanás en la cruz del Calvario. La profecía decía esto, Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y dice eso, quitará el oprobio, quitará las lágrimas. El Señor estaba diciendo que iba a haber alguien que iba a terminar con todo esto, con todo el pecado del mundo. Dice, Él destruirá la muerte para siempre. ¿Y de quién está hablando esta profecía? ¿Quién tiene ese poder? Jesús. Y entonces su Espíritu Santo te hace entender que realmente es Jesús esa persona que venció a la muerte. Y cuando crees esto, entonces crees lo que dice Corintios 15:55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos hace ver eso, que ya todo ha sido pagado, que yo ya no tengo deuda, que yo ya he sido justificado por cuanto creí en Jesús, y que la muerte ya no opera en mí, que ahora el Señor me ha dado vida juntamente con Él. ¿Y dónde hizo Dios esto? ¿Dónde nos dio vida a todos? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mientras todo mundo se burlaba de Jesús, mientras está ahí desangrándose, mientras está ahí siendo herido, mientras están clavando una lanza por su costado, y mientras los demonios y la muerte dicen, ya lo matamos, el Señor realmente estaba triunfando. El Señor realmente triunfó en la cruz del Calvario. Y su Espíritu Santo nos convence de que realmente Él es quien nos da vida. Él es quien venció a la muerte. Y vemos que esta es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Nos convence de que somos unos pecadores y que realmente lo que necesitamos es a Cristo. Nos hace entender que justo solo Dios, y que Él dio nuestra vida para redimirnos, y que Él venció a la muerte. Y ahí está el Espíritu Santo obrando en el mundo. ¿Para qué? Para que después le podamos recibir. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y
por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Y me gustan estos últimos versículos, porque te fijas que usa las palabras, cuando venga el Espíritu Santo dice, guiará, hablará, hará saber, me glorificará, tomará y una vez más hará saber. No está hablando de una fuerza, no está hablando de algo raro, está hablando de una persona. Y entonces el Espíritu Santo es una persona, es el Consolador. Así lo muestra el Señor Jesús, como alguien más. Dice, uno igual a mí, de la misma esencia, de la misma sustancia. Es una persona y esa persona nos guía por medio de su palabra. Esa persona nos habla por medio de su palabra, nos hace entender todas las cosas. Y vemos que en segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hablará. Y ahí está la palabra más segura que tenemos. El Espíritu Santo enseñándonos. Y el Espíritu Santo guiándonos. Y me gusta porque dice, no hablará de su propia cuenta. La voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo es la misma. Ninguno se inventó cosas. Están hablando lo mismo. Están hablando lo mismo. Son, como dice su palabra, es un misterio, pero es el mismo, un solo Dios. Difícil de explicarlo y a veces difícil de entenderlo, pero es la misma voz la que nos habla, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. Y ahí dice, y les hará saber las cosas que habrá de venir. Y vemos que tenemos un libro al final de la Biblia que se llama Apocalipsis, que nos muestra las cosas que han de venir. Y también dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y me gusta esta palabra, dice, Él me glorificará. Y vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Cómo el Espíritu Santo se mueve a través de estos hombres, cómo el Espíritu Santo se está moviendo a través de la historia de la iglesia y todo para dar gloria a Dios. Porque Él se lleva toda la gloria en todo esto. Y en versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y en Hechos capítulo 2 vemos a Pedro predicar la palabra. Vemos hablar la palabra. Y cuando termina de hablar, dice esto, Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Predicó el Evangelio. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Convenció a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces cuando llegan con Pedro y le dicen, cuando estabas hablando mi corazón se estremeció, mi corazón se compungió. ¿Quién estaba haciendo eso? El Espíritu Santo. Cuando tú escuchaste esta palabra, era su Espíritu el que te estaba llamando. Era el Espíritu Santo a través del Evangelio. ¿Y qué le dice? ¿Y qué haremos? O sea, me siento así, mi corazón se está así deshaciendo por las palabras que has dicho, Pedro. ¿Qué hago?
Y Pedro les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y entonces, si tú has estado escuchando el Evangelio, si ese Evangelio que estás recibiendo, de repente en tu corazón se empieza a pasar algo que no puedes resistir, algo que dices, ya por favor, deja de hablar porque ya no aguanto. ¿Y crees esto? Arrepiéntete en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y me gusta porque dice, y cuando te arrepientas, recibirás el don del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a vivir en ti. Así recibimos el Espíritu Santo. Cuando Él nos convence y cuando le creemos, nos arrepentimos, Él viene a morar en nosotros. Y estas cosas son las cosas que Jesús enseñó antes de irse. El Señor no los iba a dejar a sus discípulos a la deriva. No nos iba a dejar a nosotros así nada más, como ya me voy. Y por eso, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Tú ya te vas y nosotros ¿qué? Pues aquí está mi espíritu. Aquí está mi espíritu. El Señor Jesús sabe cuánto lo necesitábamos. El Padre sabe cuánto lo necesitamos y por eso nos deja su Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibo? Arrepintiéndome. Ella está convenciéndome, pero ahora ¿cómo le digo? Ven, forma parte de mi vida. Quiero tenerte en mí. No solo quiero que estés conmigo, quiero tenerte en mí, Espíritu Santo. Y entonces, si tú has escuchado esto, que Jesús te ama, que dio su vida por ti, que te quiere perdonar, que Él murió en la cruz del Calvario para reconciliarte con Dios, que eres un pecador, pero que Él te quiere quitar esa carga que llevas por tu pecado, simplemente arrepiéntete. Y tal vez te hagas la siguiente pregunta. Bueno, yo ya creí en Él. Si tú dices que el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué no siento esto que Pedro siente? ¿Por qué no pasa lo que pasó con estos hombres? Pues el Señor nos dice que nos llenemos del Espíritu Santo. Y Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y entonces lo único que tengo que decirle, Señor, tu palabra enseña que tu Espíritu es como agua viva, como ríos de agua viva que fluyen. Dámelo. Lo quiero. Lo necesito. Sé que estás conmigo todos los días de mi vida, pero ahora quiero que esa agua viva fluya. Juan 7, versículo 37 al 39 dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Jesús ya fue glorificado. Y Jesús en Pentecostés ya dejó su Espíritu. ¿Qué necesito? Si tienes sed, dile, Señor, ya no quiero tener más esa sed. Señor, quiero que esto, Señor, que dice en tu palabra en Juan 7, sea una realidad en mi vida. Y pídeselo a Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ti y después no te rajes de lo que el Señor Jesús vaya a hacer en tu vida. Después no le digas, Señor, es tanto. Es mucho esto. Porque aquí dicen, como dice la Escritura, de su interior correrán
como ríos de agua viva. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida, que el Espíritu Santo domine tu vida, porque no es más que Dios mismo obrando en tu vida. Ese persona que los discípulos, ese ser tan divino que los discípulos vieron cara a cara, ahora está en ti, morando. Entonces, pídeselo. Si nunca has creído en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. El Espíritu Santo te está llamando a arrepentimiento, te quiere convencer de tu pecado, te quiere justificar y te quiere hacer ver que Él ya venció a la muerte. Y si tú ya lo has creído, pídele esto, que te llene todos los días. ¿Oramos? Pues Dios bueno, simplemente pedirte, Señor, por el que llama, Señor, y no quiere creer en ti. Por favor, Señor, resplandece tu evangelio, Señor, en sus vidas. Úsanos, Señor, a nosotros para llevar este mensaje, Señor. Y tú convéncelo, Señor. Tú trae al salvo. Sálvalos, Señor, tú. Sálvalos, Padre. Hazlos entender que lejos de ti nada somos. Señor, si el día de hoy, Señor, hay alguien que esté escuchando esto y a pesar de que soy torpe para hablar, Señor, entiende que necesita el perdón de Cristo, por favor, tómalo. Y te pido, Señor, por aquellos, Señor, que quisiéramos ser como Pedro, como Esteban, Señor, como Pablo, Señor, o como cualquier hombre que sabemos que está lleno de tu Espíritu, Señor. Por favor, Señor, por favor, te lo suplico, Señor. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu como lo hiciste en el día de Pentecostés. Llénanos, Señor, de ti, Señor. Queremos de esa agua viva, Señor. Tengo sed. Tengo sed, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.